Bienvenidos al estudio de la lección 2, los crisoles venideros. El versículo de memoria, 1 de Pedro capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En los laboratorios de química, a menudo se colocan varios materiales en un recipiente pequeño y se calientan a temperaturas extremas. A medida que el recipiente se calienta, los materiales se derriten, chisporrotean, saltan o arden intensamente según de qué estén hechos. El recipiente se llama crisol. El diccionario define crisol como recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. También se refiere a una prueba difícil, a un lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. Estas definiciones también nos dan una idea práctica de lo que sucede en nuestra vida espiritual. Esta semana resaltaremos algunas razones por las que de repente podemos encontrarnos bajo presión y experimentar pruebas en ámbitos en que las circunstancias nos hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Esto nos ayudará a ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que cuando entremos en un crisol tengamos una idea de cómo responder. Primera de Pedro 4:12 nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las sorpresas, y especialmente las dolorosas, pueden llegar de muchas formas. La palabra griega utilizada en este texto para sorprendáis significa ser extraño o extranjero. Pedro insta a sus lectores a no caer en la trampa de creer que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia cristiana. Al contrario, debemos considerarlas normales, son de esperar. La palabra usada para fuego de prueba o prueba de fuego proviene de otra palabra griega y significa quemadura. En otros lugares se traduce como horno. Por ende, esta experiencia de sufrir por nuestra fe podría considerarse un proceso de fundición, el proceso del crisol. A veces, caminar con Dios puede ser desafiante y difícil. Seguir a Satanás podría parecer que trae grandes recompensas. Job, que era justo pero sufría, ilustra esto cuando preguntó a Dios en Job 21:7, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, hay un texto muy conocido. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La muerte, el sufrimiento, la tergiversación y la perversión de la moral y los valores están por todas partes. No podemos evitar ver la obra de Satanás. Pero, aunque debemos ser conscientes de la realidad y el poder de nuestro enemigo, nunca debemos desanimarnos, porque siempre debemos recordar que Jesús ha vencido a Satanás, que Satanás es un enemigo derrotado y que mientras estemos conectados con Jesús, mientras nos aferremos a Él con fe, tampoco nos podrá derrotar a nosotros. Gracias a la cruz, la victoria de Cristo es nuestra. Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si te paras al rayo del sol con un helado, sin duda se derretirá. El problema es
que muchas veces pensamos que de alguna manera podemos ser más listos que Dios y pecar sin experimentar las consecuencias. Nunca es así. Pablo deja bien en claro que el pecado tiene consecuencias, no solo para la eternidad, también produce consecuencias dolorosas y angustiantes en la actualidad. La ira de Dios en este texto simplemente denota que Dios permite que la humanidad coseche lo que siembra. Aún con respecto a los cristianos, Dios no siempre interviene de inmediato para eliminar el dolor ocasionado por nuestras propias acciones. Muchas veces nos permite experimentar las consecuencias de nuestros actos a fin de que entendamos cuán profundamente dañino y ofensivo es nuestro pecado. En Jeremías, capítulo 9 y versículo 7 encontramos: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? El refinamiento y la prueba de Dios entrañan una acción drástica. Probablemente hay 3 razones por las cuales refinar y probar puede asemejarse a un crisol. En primer lugar, experimentamos dolor cuando Dios permite que las circunstancias llamen nuestra atención sobre nuestro pecado. Un poco antes, Jeremías en el capítulo 6 y el versículo 29 escribió con tristeza: Los fuelles soplan con furor, el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican, de nada sirve que se les refine. Por lo tanto, ocasionalmente se necesita una acción drástica para llamar nuestra atención. En segundo lugar, experimentamos angustia cuando sentimos dolor por el pecado que ahora vemos claramente. Y en tercer lugar, experimentamos frustración cuando intentamos vivir de manera diferente. Puede ser bastante incómodo y difícil seguir eligiendo renunciar a las cosas que han sido una parte tan importante de nosotros. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo 7, Pablo agrega: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Hay una gran diferencia entre cortar y podar. Cortamos las plantas que ya no queremos. Podamos las plantas que queremos que desarrollen una mayor productividad. Sin embargo, ambos procesos implican una herramienta afilada. En un contexto espiritual, Bruce Wilkinson escribe: Oras por las bendiciones sobreabundantes de Dios y suplicas que Él te haga más semejante a su Hijo. Si tu respuesta es sí, entonces estás pidiendo las tijeras. Muchos se preguntan, ¿qué quiso decir Pablo con un aguijón en mi carne? Las ideas son muy variadas, desde que Pablo sufría ataques constantes de sus enemigos hasta que tenía dificultades para hablar. En realidad, parece que tenía problemas oculares. Notemos que el aguijón de Pablo tenía un propósito determinado, para que no me enaltezca sobremanera. No fue por ningún pecado específico que hubiese cometido, sino para evitar que pecara en el futuro. Pablo reconoció que por naturaleza tenía una debilidad para pecar y que este aguijón podía protegerlo. El que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. En su providencia, los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento.
Les da oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirlo. Muchas veces permite que los fuegos de la aflicción los asalten para que puedan ser purificados. Dios les bendiga.